Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Bienvenida a nuestro encuentro de Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro. Es un placer recibirlos en este día y deseando por sobre todas las cosas que Dios les bendiga ricamente y así como está con nosotros, lo pueda también estar con cada uno de nuestros televidentes, con sus familias y con todo nuestro país. Mis amigos, es un placer iniciar nuestro programa en la noche de hoy. Nuestros saludos y deseos de pronta recuperación a Alfredo Neufeld, quien está pasando por un momento muy especial de salud. Rogamos también a Dios que pueda estar con él, acompañándolo y ayudándole a restablecerse para que prontamente pueda estar compartiendo con nosotros aquí en el set del programa. Vamos rápidamente a presentar el tema y también a las personas que hacen posible el programa en la noche de hoy, pero queremos dar la bienvenida también a nuestros auspiciantes, en este caso Lácteos Los Colonos, que está acompañándonos en el día de hoy. De igual forma también a Dursen Consultora y Global Trading por acompañarnos y por la confianza depositada en nuestra persona. Aquí también estamos teniendo espacios para que otros u otras empresas se quieran sumar al encuentro de Dios con nosotros, como auspiciantes, como presentadores, pueden comunicarse con nosotros. El número telefónico ya aparecerá al pie de pantalla y tienen la oportunidad de sumarse a la lista de empresas que hacen posible que esta programación pueda ser compartida a nivel país. Vamos rápidamente ahora a presentar a nuestros invitados en la noche de hoy. Está con nosotros Roxana Alderete. Roxana, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Y bueno, estamos para servirles. Está también con nosotros Sonilda Soler de Divertichicos. Vamos a conocer en instantes qué significa Divertichicos y cuál es este ministerio que en la noche de hoy estamos queriendo conocer. ¿Cómo está Sonilda? Muy buenas noches, pastor, y también muy bien. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de participar en este programa. Está también con nosotros Johnny Mancuello de Divertichicos, viene un poco de más lejos prácticamente. Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Venís de Unión, ¿verdad? Sí, la ciudad de Unión. Hola, ¿qué tal? Y Darío, ¿cómo están? Gracias por la invitación a tu programa. Estamos acá para hablar por el tema de Divertichicos. Qué calidad. Gracias por acompañarnos también en esta noche y por hacer ese esfuerzo de venir desde el segundo departamento, Desde San el Pedro. departamento San Pedro, a unos kilómetros de la ciudad de San Estanislao. Excelente. Muy bien, también está con nosotros Ricardo Alderete, también del Ministerio Divertichicos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. Buenas noches a toda la gente que estaba mirando. Le mandaría un saludo a mi mamá, ¿verdad? Pero está en el set conmigo, que me está viendo, así que... y bueno, estamos acá para servir y comentar un poco acerca de lo que es Divertichicos. Y bueno, ya nos estamos divirtiendo con ese lindo chistecito, ¿verdad? Ya entrando un poco en el tema. Divertichicos es el ministerio que hoy quisiéramos conocer con todos ustedes también y pueden comunicarse con nosotros a las direcciones que aparecen al pie de pantalla. ¿Cómo es que nace Divertichicos, Roxana, como directora? Bueno, Divertichicos nace, creemos que en el corazón de Dios, como siempre decimos, y viendo la necesidad un poco del barrio, de la gente, había muchos chicos sueltos andando por la calle, jugando, y el Señor nos puso un poco esa inquietud en nuestro corazón y nos hizo mirar un poquito a esa manada pequeña que anda suelta y nos dio un sentir de qué teníamos que hacer con ellos, ¿verdad? Y dijimos, ¿por qué no hacemos una reunión en donde ellos puedan ser los exclusivos protagonistas y puedan estar presentes siempre y toda la atención sea para ellos? Y bueno, de esa forma, de a poquito el Señor fue poniendo más pasión y más pasión en nuestro corazón sobre eso. Y de esa forma el Señor nos manda a reunirnos para ver qué iba a pasar, ¿verdad? Ajá. Y empezamos a reunirnos un grupo de jóvenes
bueno, un grupo de jóvenes y yo con Pero ellos. también, ¿verdad? Porque si aquí está Yo tu con hijo, ella. que vemos acá en pantalla, Sí. entonces... Y de esa forma empezamos a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos lograrlo. Y bueno, el primer desafío fue qué nombre le vamos a poner a ese encuentro, ¿verdad? Y surgieron muchas ideas, de repente locas algunas. Algunos dijeron apostolitos, que nos hizo causar mucha risa en ese momento. Dijimos, no, apostolitos no. Después dijimos, bueno, ¿y qué otro nombre puede ser? Y la verdad que no sé, punto de encuentro, ¿viste? Estaba a punto 10, dijimos, bueno, punto de encuentro. No, tampoco fue punto de encuentro. Hasta que al final, dando bastantes nombres hacia lluvia de ideas, salió, no sé cómo, Diverti Chicos, ¿verdad? Diverti Chicos. Y ahí sí nos gustó porque sonaba divertido y estaba dirigido para los chicos, ¿verdad? Entonces nos quedamos con ese nombre que nos gustó primero a nosotros y dijimos, esta es la onda, este es Diverti Chicos. ¿Estabas allí, Ricardo, en esa reunión de jóvenes en aquella oportunidad? Sí, ¿O tenía que estar porque tu mamá también estaba? No, estaba porque, bueno, se habían lanzado la idea de convocar a un grupo de jóvenes que estaban interesados en trabajar con niños, aunque en realidad, siendo completamente sincero, la primera pregunta que se lanzó en esa reunión fue, ¿a cuántos de ustedes les gusta trabajar con niños? ¿verdad? Ajá. Y la mayoría de los que estábamos ahí levantamos la mano diciendo que no nos gustaba trabajar con niños. Entonces fue muy simpático eso. Entre otros los nombres que se había lanzado eran Leñitas Vivas. Y Leñitas Vivas. pensaron que le íbamos a quemar vivo a todos los nenes. Entonces, no, como eran chicos y queríamos que sea divertido, fue que ahí se encontró el nombre de Diverti Chicos, ¿verdad? Que es lo que es ahora. ¿Qué es lo que es ahora? ¿Hace cuántos años esto, Zunilda, que empezó todo? Y realmente empezó a mediados del 2009. 2009. Sí, ahí empezó y yo quiero agregar algo que Roxana nos dijo, ¿verdad? Y realmente ella tuvo la visión. Nació en el corazón de Dios, pero fue transmitido al corazón de Roxana, porque ella fue quien fue quebrantada, ¿verdad? Y después de eso se transmitió a los jóvenes. Y entonces empezó a mediados del 2009. Y realmente fue algo maravilloso. Yo experimenté todavía no en las primeras reuniones, pero sí era en mi casa, donde se gestó la visión, ¿verdad? Entonces, realmente fue algo muy lindo porque veíamos cómo los jóvenes se iban poniendo las pilas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta visión que se llevó a cabo y tenía que ser divertido, tenía que ser con alegría, tenía que haber música, diversión total para los niños. O sea, el caigüetismo tenía que quedar fuera. No, totalmente. Y esas imágenes no. que veíamos hace algunos segundos, ¿a qué? ¿Es el grupo, el equipo de trabajo? Estaban parte del equipo de trabajo y los niños que asistían y que siguen asistiendo a las reuniones de Diverti Chicos. ¿Cómo hacen para poder convocar a los niños en este sentido? Bueno, en primer lugar, era buscar un lugar donde abrir la casa, ¿verdad? Es una casa de familia que se abre a disposición y fue la casa de Zunia, así como ella comentó, que hoy actualmente es una iglesia. Ese lugar es la iglesia Fuego Vivo. Y después o sea, era decidir el con día. el trabajo con estos niños nace una iglesia. Se estaba gestando la Ya. iglesia en medio del trabajo. Ajá. Entonces, nosotros decidimos que iba a ser una vez a la semana y cuando llegó el momento de que lo hagamos, unas semanas antes empezamos a repartir tarjetitas y empezamos a recorrer el barrio para invitarles. ¿Esta es tu casa? No, esto es en Unión. Lo que se está viendo ok. ahora Este ya es de es Unión. un acto que hicimos último de evangelismo a través de una asociación que nos estuvo apoyando, la Fundación Nueva Vida, que es de Paraguay, que es de Alemania, y que ellos trajeron una donación y Diverti Chicos le ayudó a formar el evento y nos fuimos a Unión con toda la delegación más o menos para alcanzar a esos niños que están donde Johnny generalmente lidera, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ya en instantes con Johnny. Tenemos que ir a nuestra primera pausa para cumplir con nuestros anunciantes. De regreso, seguimos aquí en Dios con nosotros.
cuando no sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Unge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga aguas al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Dile una oración así, con sujeto y predicado que me enseña a vivir. Gramáticas llenas de fe, escritas por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor. Y donde haya necesidad, muestre tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga aguas al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. 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 Que traiga aguas al sediento. Oh Señor, un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Háblame, Señor, una palabra de ti. Muy bien. Gracias, Loida, por compartir con nosotros. Dame una palabra. Así es. Ah, qué bueno. ¿Esa fue una canción escrita por vos? No, la interpreta Lily Goodman. Oh, sí, okay. Dame una palabra. Excelente. ¿Hace cuántos años que estás cantando? Y a partir de los 13 años, en el coro de la alabanza, vamos a decir. Ajá. Sí, me integré y ahí, de a poco con el tiempo. Qué bueno. Sí, ¿Y estás estudiando también a la par? Estoy estudiando, pero no música. No música. Enfermería. Ah, Licenciatura qué bueno. en Sirviendo enfermería. con las manos Sí. y alabando a Dios con la voz. Así. Excelente. Gracias por estar acá con nosotros, Loida. No, muchas gracias a ¿De vos. qué iglesia? Centro de Alabanza y Adoración, de Guarambaré. Ah, Sí. qué bueno. Entonces somos lugareños, pues yo también. Bueno, yo no soy de Guarambaré, mi esposa es de Guarambaré, pero tuve que ser adoptado forzosamente guarambareño. ¿De qué parte de Guarambaré? Barrio Alegre. Entonces Sí. somos vecinos, porque yo también soy de Barrio Alegre Ah. y no nos conocemos. Mira Mira que esto. qué chico es el mundo, che, ¿eh?
Y bueno, gracias. Vamos a seguir hablando Muchas ya gracias, fuera de Augusto. cámaras ahí para ver si por ahí no somos medio parientes también, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí en Dios con nosotros, conociendo el Ministerio Diverti Chicos. Hemos estado hablando sobre la visión que ellos están desarrollando de parte de Dios, este proyecto que ha nacido en el corazón de Dios, el quebranto lo dejó en este caso en el corazón de Roxana, después se lo transfirió aquí a Loida, a Zunilda mejor dicho, y posteriormente los jóvenes que ya se hicieron eco y están desarrollando. Y tal fue el impacto, Roxana, que no solamente se quedó en la capital, sino que fueron hasta el interior también. Sí, esa fue una gran bendición y una gran sorpresa también de parte de Dios. Bueno, la visión es alcanzar a los niños y niñas de todos los lugares, ¿verdad? Y que realmente ellos puedan buscar y sentir la presencia de Dios en sus vidas. Que ellos puedan tener ese mensaje de esperanza, un mensaje que traiga una pizquita de alegría y restauración, ¿verdad? Para muchos problemas que a lo mejor ellos puedan llegar a tener. Y nos fuimos así de Asunción, pasamos a Santa Rosa, de Santa Rosa a Coronel Oviedo. También estuvimos por Santaní haciendo eventos evangelísticos en unión, que le tenemos a este espectacular joven, brillante para mí, a quien admiro mucho por el trabajo que está haciendo allá. Y bueno, nos fuimos por varios lugares, a Dios gracias, recorriendo, y creo que vamos a ir avanzando más cada vez, ¿verdad? Johnny, estás en unión trabajando con el Ministerio Diverti Chicos. Así es, estoy trabajando con los chicos allá en Unión. Es una gran cantidad de niños, todos los niños se van y estamos teniendo un horario de... Eso a las 7:30 comienza y vamos hasta las 8:30 de la mañana. De la mañana. Sí, de la mañana. Y las imágenes que estábamos viendo, señor director, si podemos hacer pasar nuevamente, explícanos un poquitito en qué consistieron esas actividades que estábamos viendo y si corresponden también a Unión. A ver, señor director, estas por ejemplo. Esas son imágenes cuando se fueron acá Roxana, Ricky, con todo el equipo de Diverti a evangelizar a toda la ciudad de Unión. Estuvimos invitando, salimos a recorrer yo y algunos amigos más por toda la ciudad de Unión, y a través de radio también estuvimos invitando. Y bueno, y ese fue el resultado y fue un éxito realmente. ¿Qué actividades estaban haciendo en aquella oportunidad? Estábamos cantando, después el señor Carlos estuvo predicando también a los chicos y así tratando de ganar más vidas al Señor. Ajá, pero el ministerio ha de ser bastante, aparte de divertido, pero también ha de ser bastante difícil convocar y hacer jugar, divertir a todos estos chicos. Realmente es difícil, es todo un tema controlarlo a los chicos. Yo trato de adaptarme a lo que son ellos de repente y yo les enseño a ellos todo lo que, algunas cosas de la Biblia, y ellos me enseñaron a mí también, me enseñaron a ser muy paciente. Paciencia es lo que te enseñan, es tremendo, ¿verdad? Tremendo, Sí. Pero por algo también la Biblia y el Señor Jesús nos dice, si no os hicierais como niños, no heredaréis el reino de los cielos. Sí, realmente. Y los adultos perdemos rápidamente la paciencia. Esa espontaneidad también que tienen los chicos. Y esa calidad. sinceridad también, que es característico. Y aquí en tu casa, ¿tenemos imágenes de tu casa también? Sí, tenemos también. Ok, vamos a buscar un poco, mientras está compartiendo con nosotros aquí Zunilda, abrir la casa para que los adultos vengan a orar y leer la Biblia da gusto. Sí. Me imagino. Pero para hacer divertir a los chicos, porque los chicos no se divierten sentaditos, así calladitos, ¿verdad? Pero qué más lindo, ¿verdad? Que realmente ver cómo ellos también se van divirtiendo, y sobre todo es un barrio donde las familias no son precisamente mamá, papá, ¿verdad? Entonces realmente era algo muy lindo porque ellos venían y conocían de Dios y se les notaba que personas que realmente, niños, ¿verdad? Que venían totalmente tristes, y cómo sin embargo Dios transformaba esa tristeza en alegría, ¿verdad? Porque incluso hasta después ya sonreían, ya querían jugar con los demás. Y también siempre había un tiempo de merienda, y ese tiempo de merienda era algo también muy lindo porque todos compartían. Al comienzo todos eran así, ¿no? Yo con ellos, ¿verdad? Pero sin embargo después ya fueron ellos también aprendiendo a compartir sus alimentos con los demás. Y sí, se abrió la casa. No es fácil porque
de repente vos te ves acosada por todos los niños, Sí. ellos no miden, no, esto se puede destruir, Tocar, esto no. no, ¿verdad? Pero realmente es hermosa la obra de Dios. Y creo que como bien dijo Johnny, se habrá desarrollado no solamente en vos, sino en otros integrantes la paciencia. Sí, mucho. En todo, prácticamente. Señores, tenemos que ir a cumplir con nuestros anunciantes, ya regresamos. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos conociendo el Ministerio Diverti Chicos, un ministerio de la Iglesia Gracia y Gloria, ¿verdad? Realmente el ministerio es apoyado por la Asociación Evangelística Gracia y Gloria Paraguay, Ajá. Que es un conjunto de iglesias. que es un ¿verdad? conjunto de iglesias. Ahí está Casa de Gracia, Fuego Vivo, no es una iglesia donde él está, pero se pretende llegar a ser una iglesia en Unión, en Coronel Oviedo, en Santa Rosa, ¿verdad? Son todas de la asociación hasta el momento. Excelente. Muy bien, mis amigos, no se olviden que también STED más 800 gramos regula el tránsito intestinal. Estamos hablando de lácteos los colonos, acompañándonos en el día de hoy. 100% natural, sin azúcar, endulzado naturalmente con stevia, con fibras, probióticos y prebióticos que ayuda a regularizar el tránsito intestinal. Fortificado con calcio plus que ayuda a fortalecer tus huesos y dientes. Sin calorías, apto para toda la familia y lo más común. Personas que se sienten hinchadas o con tránsito lento, una forma rica y sana de compartir en familia. Esto es gracias a Lácteos Los Colonos. Espectacular. Y aquí nosotros estamos siendo acompañados también. Falta nada más el cafecito o un cocido bien quemado para que con este frío en la noche de hoy, como estamos experimentando, podamos alivianar un poco más ¿Verdad? este frío, ¿verdad? Muy bien. El trabajo que están desarrollando en Unión, tenemos un material, señor director, que queremos compartir. Johnny, ¿nos presentás un poco? Son chicos que están participando Sí, así en es. el encuentro. Sí, son dos chicos que se animaron a hablar, porque la mayoría son tímidos, pero estos son dos chicos que se animaron a hablar y tenemos los materiales. Les traigo de unidad entonces. Muy bien, vamos a estos materiales, por favor. Apa yang malah brote? Informa, Bahasa sendiri. Elías, Elias. sí, Vos años con Elias. 9, 9 años. Dico, yo pido mingo, pues bebé divertido. Ayuyi, Va, vaya poco. lo pura heiro le Biblia ha. Entraron varios ya vos. Dico, ah, Ah, ah. Ahora, ¿qué con la socio? Y mira con la socio más allá. Era Miguelito ha. Ya te comía y te hice socias y no. Ah, bien de socio. Era Fátima, Fátima, dico le pura dice. apura he. Va, esa era la música que gustaba. Este es el Cristo. Este es el Cristo. A Pepe cope pura hey, pues. Sí, lo pura he. De cope tiene hermanitas, ¿no? Lleva. Areco. Va, esa era. Raquel. Raquel. Sí. Ahí cojo yo bien en el día. Oye, bien. Oye, bien. Sí. Me pande con Elías, gracias. Muy bien, así teníamos a este gigante que le gusta. Este es el Cristo. Este es el Pura Cristo. y cuija y gusto y te dejo pues está oíña acá, me acuerdo. Y vos sabés que impresionante la energía que tienen. Al llegar, me preguntaban, vamos a cantar ahora, o sea, vamos a cantar esta canción, ¿verdad? Y ellos te eligen la canción que vas a cantar. Pero vos tocás la guitarra. No, yo así, A a capela, capela. nomás, y tienes que estar gritando, ¿verdad? Para que te escuchen. Y todo tremendo, es espectacular realmente. Este es el Cristo que yo predico. Sí. Interesante. Y no me Y no me canso canso de predicar. de predicar. Sana a Sana los enfermos, reprenda a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Ay, me acuerdo también de esos coros. ¿Podemos Y- cantar un Son ratito? son temas muy conocidos de la música Sí, cristiana realmente. Sí. Pero interesante cómo se les queda. Cantamos, leemos la Biblia, dice. Sí, yo les leo la Biblia de repente y mientras estoy leyendo les hago participar de repente. ¿Quién quiere ser este personaje de repente? Y yo, dicen ahora. Ajá. Y bueno, hacemos así, tipo un teatro, ahí
No un montado, sino que ahí en el espontáneo. acto. Sí, ahí Momento, nomás. sí. Y vos sabés que cambiaron mucho, la mayoría ya se animan. Antes, cuando estábamos comenzando recién, era que son todos cohibidos, así tímidos, ¿no? Bueno, ahora ya en el 2013, ahora yo quiero hacer, no, ahora es mi turno, ¿verdad? Así se pelean todos ya por participar en lo que Oño es. Ray, nos vamos, Sí, Oño no, Ray. Oño Ray, bye, realmente, sí. Pero algo interesante que quiero rescatar también de esa nota que hiciste, Johnny, es el hecho de que él vino, después trae también a su hermanita y a sus amigos. Sí, realmente. Y disculpame, te voy a interrumpir nada más para hacer un poco la comparación de por qué el Señor nos dice con tanta insistencia en su palabra que seamos como niños. Porque cuánta plata tenemos que invertir nosotros, cuánto tenemos sacrificio que hacer para invitar a un adulto para traerlo a una reunión. Y ellos están espontáneamente, ¿verdad? Sí, vamos y ya se va. Y ya viene. Eso es la ventaja que tienen los niños. O sea, ellos no te piden Sin nada. protocolo. Se van nomás, ¿verdad? O sea, que no te están pidiendo, no, tenés que traerme esto para comer ni nada. O sea, ellos se van, ¿por qué? Porque se divierten, les gusta realmente ese lugar, divertir, chicos. Qué bueno, che. Y tenemos otro material más ahí de otra entrevista que hiciste también. Sí, ¿verdad? tenemos. Este es Miguelito, este es espectacular. Miguelito, Miguel se llama, Miguel Ángel, sí. Y este tiene un hermano, pero justamente su hermano vive muy lejos y por eso le había invitado, pero no puede venir, por la distancia en realidad. Ah, bueno. Vamos a este material, señor director, por favor. Hola, Abe. Va la prota. ¿Va a ser Miguel, Miguel. Va, yo vi poco a ver Miguel domingo pues. jugaron la Biblia a lo pura hey. Es pura hey. Va, andé con la pura hey, ¿te gusta ver? Va, esa era. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, la digo también. Y dico, haremos yo a web Pepe o sea, a coco de tende yo. Mamá, ¿Tu mamá? Amba de día, coge oye yo. domingo, Domingo. Ande más hora la yo video. las 7. Las 7, las 7:30 yo. Va esa eran de socio y Moscoy de socio era mi che. Rafael Mauro. Rafael Amaro eran de socio. De con hermano luego. Sí, Va esa hermano. Matías. Matías ahí con doy. No, Va esa de sí. Ramona. Deseo oye bien ahí. Do con. Bueno, está Miguel, gracias. Muy bien, Miguel, así está compartiendo con nosotros. Y interesante también, trajo a sus amigos, viene, comparte. Eso te quería comentar. El domingo pasado, eso fue algo espontáneo, realmente el Espíritu Santo se inspiró a algo así. Estábamos jugando con los niños, viste que yo de repente me transformo ahí entre ellos. Estábamos jugando un futbolito ahí. ¿Pero en qué la te calle. transformaste? En otro En niño. uno más. En uno más. Niño más. Los niños. En Optimus Prime le dicen, no. Y estábamos jugando un partido de repente y tenía otro material preparado, pero de repente se me ocurre decirle a los niños que hay un equipo que solo son 3 jugadores y nadie en este mundo les puede ganar, le dije, ¿verdad? Cuando estábamos todos sentados ya íbamos a comenzar la clase. Y justamente nosotros en mi equipo estábamos 3 nomás y dice, ¿qué es lo que te crees tanto? Le dice, ¿verdad? No, soy yo, le dije, ¿verdad? ¿Quieren saber cómo se llama su equipo? Le dije, ¿verdad? Claro que sí, Equipo Celestial se llama, ¿verdad? ¿Quieren saber quiénes son los integrantes? Sí, queremos saber. Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dije. Eso fue realmente algo espontáneo. Vino a mi mente, el Espíritu Santo se había inspirado realmente. Y bueno, y estábamos platicando sobre eso y de repente, en Paraguay tenemos un clásico, ¿verdad? Les dije a los chicos, sí. ¿Cuál es? Cerro, Olimpia, gritan todos, ¿verdad? Y bueno, el equipo también tiene su contrario, su máximo exponente, el clásico. ¿Y cuál es? Satanás, dicen todos, ¿verdad? Son re capos ahora, ¿verdad? Y bueno, y le dice, pero este equipo celestial está buscando más jugadores. Le dije. Bueno, ¿de qué equipo quieren ser parte? Le dije, era así una pregunta ahí. Equipo ganador celestial, ¿verdad? Son de Estado, ¿verdad? Y, sí. Y bueno, y nosotros somos parte del equipo ganador. Pero ustedes saben cómo se mete un gol en el equipo celestial, le dije, ¿verdad? No sabemos cómo se hace, ¿verdad? Preguntan todos. Y bueno, vos tenés que invitarle a tu amigo a que venga a divertir y ahí metes un golazo. Estrategia. Pura estrategia.
Entonces El hay Espíritu muchos Santo goleadores. te tiró Sí, ahí. realmente. Qué bueno, realmente. Muy bien, señores, tenemos que ir a una breve pausa. Yo sé que ustedes quieren continuar conociendo también el Ministerio Diverti Chicos. A la vuelta conoceremos más. Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui no pueda yo olvidar, pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Puede ser que el dolor un día se convierta en amor. Puede ser y al final, en vez de angustia, todo sea paz. Cuando vence el bien a la maldad, ¿quién dejará de creer en ti, de creer en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir? Podrá todo el día acabar, pero siempre viviré en ti. Creeré en ti, creeré en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer. Muy bien. Quiero rescatar dos cosas. La primera de ellas es justamente que la interpretación que está haciendo ella es en vivo, y en segundo lugar que ha podido mostrar también su capacidad de poder sortear este inconveniente que nosotros le hemos creado, que en medio de la canción le hemos aplaudido. Ella, si era una grabación, lo cortaba y ya estaba, quedaba así como que si fuera que nada pasaba. Igual fue un apoyo más ahí. Exacto, Un aliento. un doble aplauso. Loida, compartí con nosotros tus anhelos y tus deseos más profundos en cuanto a ese talento que estás teniendo, como es la voz. Y bueno, lo primero, lo que anhelo, que el Señor haga su propósito en mi vida. ¿Verdad? Yo confío y creo que el Señor puso este talento de cantar en mí para algo, para ganar almas para Él. Y ese es mi sueño, algún día poder
¿verdad? Ir, salir a otros lugares, poder cantar, realmente adoraciones que realmente hagan acercarse más al Señor, que tengan una comunión más íntima con Él. Porque justamente eso fue lo que me llamó la atención de la primera canción que interpretaste. Dame palabra, pon tu espíritu en mí para que acompañe un poco lo que yo iba a estar cantando. Son cosas que hoy por hoy, lastimosamente tengo que decirlo, los músicos, con todo respeto y amor que se merecen cada uno de ellos, no buscan eso, sino que buscan ver qué es lo que les gusta para poder conseguir una ganancia más. No están tanto enfocados en que pueda ser una bendición y busquen realmente eso. Y bueno, ya que te estás iniciando en el campo musical, deseamos de todo corazón y que puedas realmente mantener eso. Muchas gracias, Pastor Darío, por este espacio, por esta oportunidad, y a la producción también, que fue amablemente en invitarme acá. Okay. Muchas gracias. Vamos a tenerte nuevamente aquí con nosotros. Será un placer realmente. Teníamos así a Loida González, quien compartía con nosotros en la noche de hoy la parte musical. Bueno, ya en instantes vamos a hablar con Zunilda, pero necesitamos que se nos divierta un poco más. Por eso vamos a preguntarle a Ricardo que comparta con nosotros de manera divertida la misión de Diverti Chicos. Qué desafío te tiré, Ricardo. No, es un desafío que siempre nos lanza a nosotros porque como tenemos el nombre de Diverti Chicos, ¿verdad? Como que nos ven representando diversión, entonces te preguntan, contame un chiste o decime algo simpático. Entonces constantemente tenemos que divertirle a la gente. Y bueno, de una manera chistosa contarnos la misión. Bueno, más que nada la visión está en establecer, en edificar y en levantar. Establecer aquellos principios y verdades bíblicas en el corazón de los niños. Yo creo que la misión también va en todo lo que estamos trabajando también, ¿verdad? Edificar juntamente y construir en un proceso, ¿verdad? No del día, de la noche a la mañana, sino en un proceso, el carácter de cada niño, ¿verdad? Y de cada líder que está trabajando, por supuesto también, moldeado por el Espíritu Santo. Y levantar a través de los niños familias, ¿verdad? Que puedan ser restauradas, porque la mayoría de los niños con los que estamos trabajando, el caso de generales que vienen de familias rotas, ¿verdad? Padres divorciados, o de repente incluso algunos de ellos que son maltratados física y verbalmente. Entonces, es la misión de Diverti Chicos levantar familias a través de los niños. Ahora, dos cositas muy interesantes que me gustaría compartir, que me gustaría que compartas con nosotros y para nuestra teleaudiencia y fundamentalmente para aquellas iglesias que deben tener una visión de trabajar con niños, invertir tiempo, personas y bienes materiales también, porque es algo que uno no puede imaginarse el impacto que puede causar. Bien dijiste, también Zunilda acompañó un poco la idea, es que estos niños vienen a nuestras casas, están un tiempo con nosotros, a veces no sabemos los problemas que tienen, pero tal vez sea la última o única oportunidad en la vida que tienen de que una palabra de esperanza, una palabra de vida sea sembrada en sus corazones. Totalmente. En realidad, uno nunca sabe en qué situación se acerca un niño a la reunión, ¿verdad? Es más, Diverti Chicos se plantea de manera que todos los niños que se acercan a las reuniones ni siquiera alguna vez hayan escuchado una palabra o hayan asistido a alguna iglesia. O sea que el formato es para chicos, niños y niñas que no conocen un formato de iglesia, ¿verdad? Entonces, la idea no es llevar una iglesia a los chicos, sino que construir la iglesia en ellos más que nada. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera hacen esto? Porque en forma semántica suena muy bien, pero en la práctica, ¿cómo es eso? ¿Quiere que hagamos una representación? Sí, podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, y ahí está tu esposo, ese es mi Roxana, esposo, ¿verdad? sí. El Él también arquitecto. nos ayuda en varias oportunidades. Cuando salimos de evangelismo siempre le agarramos a él por la carisma que tiene con los chicos. Y bueno, tenemos un lindo equipo de trabajo con jóvenes, adultos que siempre están dispuestos a apoyar cuando se trata de niños, ¿verdad? Y el programa se divide primero en juegos, en bienvenida, juegos y mucha música, ¿verdad? Lo fundamental es que los chicos puedan encontrar a Dios en la música a través de los mensajes de la letra de la canción, y realmente amamos la música y Diverti Chicos se marca por eso, ¿verdad? Tiene que haber música, si no hay instrumentos tiene que haber una grabadora, un CD, algo, pero música no puede faltar, ¿verdad?
y después de eso los juegos y por supuesto el mensaje, la palabra, ¿verdad? Entonces, y la merienda, como dijo Suni, infaltable, el momento de compartir los alimentos y juntos disfrutar ese momento. También al principio era un show porque veían la comida, como dice ella, y todos querían acaparar la comida y agarrar. Y después dijimos, no, vamos a orar, bueno, empezaron a aprender a orar, a dar gracias por el alimento. Después escuchábamos testimonios de que se iban a su casa y le decían a su papá, a su mamá, tenemos que orar antes de comer, ¿verdad? Entonces, evidentemente es una semilla que queda en ellos y que es para cambiar su estilo de vida, ¿verdad? O sea, son principios que marcan la diferencia y que sus valores sean realmente confrontados a la luz del Señor, ¿verdad? A la luz de la palabra. Y esa semilla que se siembra realmente, como dice la palabra, no volverá a él vacía. Señores, vamos a conocer más sobre este ministerio, pero vamos a cumplir con nuestros consejos comerciales y ya volvemos. Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Sus comentarios, preguntas, consultas son bien recibidas a la dirección que aparecen al pie de pantalla. Gustosamente vamos a estar recibiendo todos los comentarios que nos hagan, todas las preguntas también que tengan y vamos a trasladarlas también aquí a los integrantes de Diverti Chicos. Las direcciones están apareciendo al pie de pantalla. Sunilda, el trabajo que están realizando es desafiante, ustedes tienen un logotipo y ahora solamente quiero, antes de mostrar el logotipo, pedir a Eric, nuestro productor, tenemos que invitar próximamente al Ministerio Lippen, Eric, próximamente tenemos que tenerlos aquí, porque ellos tienen una estadística espectacular que han hecho a lo largo de estos años y también basados en historias pasadas en el mundo entero, que los niños que toman decisión por Cristo entre los 3 a 7 años, de cada 10, 7 permanecen en la iglesia. Los misioneros que hay en el mundo, de cada 10 misioneros, creo que entre 5 y 6 fueron quienes han aceptado el llamado siendo niños. Cierto. El tremendo impacto que eso tiene nos puede dar la perspectiva de que la iglesia tiene un trabajo tan especial de invertir tiempo, recursos, energía en los niños. Sunilda. Sí, y realmente es algo grandioso porque vemos justamente ese resultado, porque hoy día ya muchos de los niños que participaban, que estaban en esas fotografías que estamos viendo, ellos ahora son adolescentes. Y ya hay un grupo bastante que a través del Facebook muchas veces, ¿verdad? Solemos ver que ellos escriben todos versículos, en base a versículos ya son sus mensajes, ¿verdad? Y es algo lindo porque ellos ni siquiera hablaban de Dios cuando llegaron, ¿verdad? Y efectivamente el Señor está haciendo también su obra en la vida de ellos. Muchas veces vemos que van y evangelizan a otros, llevan la palabra y sigue la multiplicación. Y como bien decía también Ricardo, que vienen niños de familias disfuncionales, sí, y que ahí seguramente es el único lugar donde reciben el cariño. Ahí está, este es el logo, ¿verdad? Ese es el logo, sí, que tenía que también ser divertido, ¿verdad? Ajá. Y entonces se quitaba, se ponía, se quitaba, se ponía. Vos ves el logo y te reís. Ya tenés que reírte. Exacto. Y el eslogan que es generación que busca a Dios, ¿verdad? Ese es el Ajá. propósito realmente de invertir tiempo, invertir espacio donde los chicos puedan llegar y conocer que hay un Dios que les ama y que tienen una identidad a través de Él y un propósito, ¿verdad? Que no nacieron así de casualidad nomás. Con el permiso de mamá, Ricardo, tengo la pregunta aquí y también para Johnny, porque me gustaría saber, ¿qué les mueve a ustedes, jóvenes, en vez de estar, qué sé yo, en otra cosa, estar trabajando con niños? Fue la pregunta, yo siempre me hice. Pero yo creo que la respuesta se encuentra en el reflejo de cada niño, ¿verdad? Por cómo ellos son. Yo creo que uno se divierte más con ellos que con jóvenes mismos, ¿verdad? Entonces, la motivación, más que nada, también es trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor motivación y sacrificio que ese en nuestras vidas, ¿verdad? Encontrar un lugar ahí.
Y ver que la palabra de Dios, cuando es sembrada en el corazón de ellos, lo reciben con tanta sinceridad, de una manera tan transparente, ¿verdad? Que uno no puede ni dudar de eso. Una tierra muy fértil el corazón de los niños. Realmente. ¿Cuáles son los planes y los proyectos para el 2013, Roxana? Hay muchos, estamos queriendo crecer un poquito más, queremos de repente extendernos más también, abrir otros lugares nuevos. Ahora últimamente se abrió uno en Limpio también, un comedor, a través de unas hermanas que también sintieron ese llamado, digamos, y esa pasión por los chicos. Y bueno, a través de la excusa de brindarle un plato de comida, se abrió como para poder dar un espacio llamado Diverti, en donde los chicos puedan encontrar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Diverti comidas, Diverti chicos, todo Diverti. Diverti clases, Diverti dicen clases, juego, ya no es escuela dominical, es Diverti juegos, entonces, todo es Diverti. Todo Diverti, Qué sí. bueno. Marcó una parte muy importante en los niños, el Diverti chicos, y en nosotros más que en ellos, me parece. ¿Y para el 2014? Bueno, para el 2014 queremos tener seminarios de capacitación para los maestros, para liderazgo, queremos avanzar un poquito más en eso y preparar a más jóvenes que tengan ese deseo y ese llamado de querer dar su vida a favor de otros, ¿verdad? En especial de los niños. ¿Esto está abierto solamente para la congregación Gracia y Gloria o abierto para otras congregaciones? Bueno, la asociación realmente empezó a trabajar con todas las iglesias que le competen a la asociación, ya que ella es la que brinda los recursos y el apoyo, ¿verdad? Económico y espiritual también. Pero no estamos exentos ni cerrados. Si alguna iglesia necesita como herramienta o alguien nos quiere llamar a pedir una colaboración, una participación ahí para ayudarles a capacitarlos, estamos abiertos también para hacerlo, ¿verdad? De hecho, ya nos han pedido y hemos colaborado con Alto Refugio en algunos momentos. Cuando ellos hacían el Día del Niño, nos hemos ido a ayudarles con los niños ahí. También nos pidieron de la Iglesia Bautista una vez cuando ellos hicieron su primer retiro de niños, que era toda una odisea, cómo hacer un primer retiro donde solo sean niños. Y eso es lo que tiene Diverti, ¿verdad? Acá no hay adultos, acá hay niños nomás, ¿verdad? Y los que están adultos son los que les sirven a los niños. Y ellos son los protagonistas número uno, ¿verdad? Y hemos estado ayudando en diversas formas. También se me pidió para ayudar en Luis Palau el año pasado con la coordinación del evento de los niños. Así que estamos abiertos a lo que el Señor nos ponga en nuestras manos, ¿verdad? Muy bien, señores, hemos llegado a un Diverti final. Gracias aquí a todos los amigos Diverti integrantes. ¿Verdad? Esa es la onda de Diverti, chicos. Te contagiamos. Ya me contagiaron. Ricardo, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Pastor, y a todos los que nos invitaron. Sunila, fue un placer. Muchas gracias a ustedes. El deseo de bendiciones de siempre, Roxana. Gracias, Darío. Realmente es un privilegio poder estar aquí contigo y que el Señor ensanche también tu territorio en todo. Lo recibo. Que Dios te guarde y te guíe siempre, Johnny. Gracias, Darío, igualmente, y bendiciones para vos en todo lo que hagas. Gracias por la invitación. Gracias. Señores, llegamos al punto final de nuestro encuentro. Dios les bendiga y una vez más, muchísimas gracias. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.